me ocupa bastante que podamos salir de los extremos. Y uno de los extremos que me ocupa para que podamos salir es ese extremo, no sé si a vos te ha pasado de pensarlo de esta manera, los que están en sus casas pueden dejarlo escrito si lo pensaron en algún momento así, este extremo de un Dios indolente ahí arriba, que bueno, arréglense como puedan, ustedes los de abajo, y vemos, después nos encontramos al final y veremos qué pasa. ¿Sí? Está ese Dios que como que no le importa nada de tu vida. Es un Dios cruel, un Dios que guarda lo que haces porque sabes la que se te viene. Ese es un extremo, es un Dios legalista, que no lo voy a hablar hoy porque ya les digo, me voy a autospoilear. Y después tenés el otro, el Jesús mi fiel amigo, el que como que él es mi amigo y con mi amigo vamos a todos lados juntos y Jesús está conmigo, haga lo que haga y pase lo que pase, Él va a acompañarme y todos los días de mi vida Él va a ser mi amigo fiel. Y es más Toy Story que la Biblia lo que terminamos declarando. En vez de cantar, fíjate, Jesús mi fiel amigo y eres mi amigo fiel, o sea, más o menos lo mismo. Lo que va variando es el contexto. Entonces no es ni un extremo ni el otro, ¿sí? Tenemos que buscar la realidad de Dios, un Dios equilibrado, el Dios que se quiere dar a conocer y que vamos conociendo paulatinamente. Después tenés el otro caso de las personas que quieren conocer a Dios en 30 segundos. Y no me funciona, y hay cosas que no me salen, y no lo puedo lograr. O sea, Dios no busca que te suicides, amado. Esto es un proceso que se nos va revelando, que vamos teniendo entendimiento, que vamos conociendo cada día más, vamos conociendo de qué se trata su amor, vamos teniendo determinada madurez para ir sabiendo acerca de las cosas que a Dios le agradan y las que no. Y hay, mirá, yo siempre digo lo mismo y pongo el ejemplo cuando nosotros éramos niños o los que tenemos hijos, que vemos a nuestros hijos. Viste que uno cuando es padre y tiene esa cosita ahí que no sabe bien definir la que es, pero bueno, yo te digo, es un hijo, y es como un proyecto de persona que vos decís ahí, ¿qué hago con esto que está acá? Que llora y no sé qué quiere, ¿sí? ¿Cuántos fueron papás y les ha pasado eso? ¿Sí? Porque viste que cuando son chiquitos lloran, no tienen, estaría buenísimo que salga diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Me alcanzás la mamadera? Pero no nos pasa, es complicado que nos pase eso, estaría buenísimo. No sé por qué a Dios se le ocurrió que sea así, pero es así. Y es lo mismo cuando empezamos en la vida de la fe. En la vida de la fe todo lo pedimos tosco al principio. Somos medio brutitos. Señor, ¿por qué no me das lo que quiero? Dios, y después como que uno, no, pero Dios no le tengo que hablar así a Dios. Y como que uno se enoja y después se desenoja. Bueno, paz. Son procesos de madurez, procesos de crecimiento, hasta que en un momento te sentás con Dios como se sentaría una persona en una oración. Por eso muchas veces las personas buscan formatos de oración. Y si hay algo que ha dañado a la iglesia, o por lo menos a las congregaciones, o a las personas que se congregan, es esto de buscar formatos para todo. Y uno de los formatos es el formato de oración. Amados, no hay un formato de oración. La oración es conforme a la madurez que yo voy teniendo y al conocimiento que voy teniendo del Señor. Hay una oración que es brusca, que es violenta, pero que Dios la entiende, porque cuando nosotros vamos madurando y vamos entendiendo y vamos conociendo más al Señor, ya tenés otro tipo de conversación. No es la misma conversación que tenés con un niño de 1 año, 2 años, 3, 4, que la que tenés con uno de 13, 14, que la que tenés con un adulto. Ese adulto que vive quizás en tu casa todavía porque no se ha independizado y quizás está en la facultad y todavía lo estás manteniendo y bueno, hay que seguir ahí y apostando a su futuro, pero llega un momento que se recibe y seguramente te sientes a hablar con ese adulto que vive en tu casa, que es tu hijo, y le digas, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar los gastos del hogar? ¿Cómo vamos a participar cada uno? Y tu hijo, si es un hijo que fue bien llevado durante toda su vida y demás, te va a decir, bueno, pa, bueno, ma, yo participo en esto, ¿qué te parece si vos participas en aquello? Y ahí vas teniendo otro tipo de conversación. Lo mismo es el vínculo con el Señor.
Yo te estoy dando a menor escala de una manera pedagógica como es el vínculo con Dios. Llega un momento que ya no le pedís a Dios que te festeje el Día del Niño. Creo, ¿no? Viste que cuando uno va creciendo, ya el Día del Niño, en agosto no hay más regalos, ya ni en Navidad hay regalos. Te saludan y gracias que te saludaron. Pero bueno, vos no te deprimís porque no te dieron el regalito, que no fuiste al arbolito a los 45 años y dijiste, el arbolito. No, porque ya no va a haber un regalito. Capaz que sí, capaz que no, pero si no está no te deprimís. En cambio un niño que no encuentra su regalito, y sí le va a doler, se va a sentir un poco mal y va a tratar de conseguir explicaciones. Bueno, así es el vínculo con el Señor. Lo que nosotros no podemos obviar es que Dios nos propone madurar. ¿Para qué? Para que no es porque Él tiene ganas de atormentarnos, sino para que las cosas que hoy nos gobiernan dejen de gobernarnos. Cosas que hoy no tendrían que gobernarnos, no nos gobiernen. Por eso Él dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, hoy recién cantábamos en la primera canción, hasta la estatura del varón perfecto. Ahí vos tenés que leer Efesios 4. Y dice que nosotros vamos madurando, somos perfeccionados hasta la estatura del varón perfecto, que es la medida de Cristo que tenemos que alcanzar como iglesia. Entonces, a esa medida vamos llegando y a medida que vamos madurando hacia esa estatura, dice la misma Escritura, ¿para qué? Para que ya no sean como niños fluctuantes que los lleven con cualquier viento de doctrina. O sea, que cualquier cosa que te digan te manipule y te lleve a hacer cosas que están fuera de lo que Dios diseñó que hagas o vivas. Para eso se trata madurar, o de eso se trata madurar. Ir siendo una persona cada día más independiente de este sistema y dependiente de Dios y codependiente con aquellos que están viviendo en el mismo escenario que vos y yo estamos viviendo, que es en la iglesia del Señor. Así que de eso se trata, que podamos empezar a salir del Dios castigador, del Dios torturador, pero también del Dios que todo te lo va a dar. Porque se me ocurre que Dios me dé algo, Dios me lo tiene que dar. Tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio lo pone la edad espiritual que nosotros vamos teniendo. ¿Sí? La búsqueda de la libertad es tan antigua como el mundo. Todas las personas buscan ser libres. De hecho, en la mayoría de los países del mundo, cuando alguien está privado de su libertad, está preso y se escapa, no se lo toma como un agravante de la pena, porque está contemplado que las personas tienen necesidad de ser libres. El deseo de ser libre es un deseo propio del ser humano. Toda persona, salvo que vos me digas, no, la verdad que me encanta la esclavitud, bueno, está bien, te vamos a respetar, te vamos a amar, pero el 99%, sí, porque siempre hay de todo, ¿viste? Hay gente que cree que la tierra es plana, o sea que podemos nosotros, espero que no haya ninguno acá y se me ofende, pero bueno, todos nosotros tenemos una tendencia a que la libertad sea cada día más real. Es antiquísima la búsqueda de la libertad. Por eso la libertad o libertad es una de las palabras más usadas de la historia. Si ustedes van a las palabras más usadas, vieron que ahora se usa palabras que son tendencia, que durante el día, la tendencia hoy fue en Twitter, tal cosa, bueno, o en las redes sociales. Bueno, la palabra libertad es una palabra tendencia en la historia de la humanidad. En el nombre de la libertad se han hecho desastres y en el nombre de la libertad se han hecho muchas cosas a favor de que la gente pueda vivir un poco más libre. Y hasta hoy podemos decir que la palabra libertad está de moda. ¿Sí? Si vos te pones a ver todo lo que hablan, los políticos, la gente que hace arte, la gente que está en el espectáculo, las personas que están en la tele. La libertad es una palabra que está de moda, ¿sí? Y en nombre de la libertad te meten un montón de fichas en la política. Guarda cuando te metan fichas diciéndote que te van a hacer libre por causa de un
de una persona, ¿sí? Las personas no pueden hacer libres a las personas. Pero bueno, es para otra conversación. Sí, salí de la tendencia, de la moda esta, de la libertad, la libertad, la libertad. Cuidado, porque hay veces que hay libertades que te quieren dejar más esclavo que antes, ¿sí? Nadie que sea esclavo puede hacer libre a nadie, de nada, absolutamente de nada. Y hay gente que es muy esclava, pero que habla de libertad porque le sirve, lo necesita. ¿Por qué? Porque la libertad es el anhelo de todo ser humano. Entonces, si yo te puedo potenciar un poquito, que vos puedas ser libre, lo que sí no existe es la libertad con anarquía. La libertad y la anarquía son incompatibles. No hay libertad si no hay una cancha marcada, si no hay algo establecido, un encuadre dentro de la libertad. La libertad no se trata de que la gente haga lo que quiera. Por eso cuidado cuando te venden una libertad que tiene que ver con que hagas lo que quieras. Ahí tenés que abrir los ojos, usar todos los sentidos, pensar y darte cuenta que ser libre nada tiene que ver con ser anárquico. Si no tienen la palabra anárquica, búsquenla, San Google te salva de todo. Pero en pocas palabras, un anárquico es el que quiere hacer lo que quiere, no respeta las instituciones, no respeta nada. Y no se puede ser libre con anarquía. Son incompatibles aunque parecen hermanas. Son totalmente diferentes, son de distinta familia. Ahora bien, ser libre es algo indiscutible. O sea, no podemos discutir, pretender ser libre. Es indiscutible, está en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque no hay persona en la tierra que no quiera ser libre. ¿Conocés a alguien que no quiera ser libre? Si hay alguien acá, ya lo dije, lo echamos automáticamente. No es para esta prédica. Lo que nosotros necesitaríamos pensar cuando pensamos en libertad es de qué queremos ser libres y para qué queremos ser libres. Es una muy buena pregunta que nos podemos hacer. Yo quiero ser libre, pero ¿de qué y para qué? Porque ahí te va a dar el encuadre de tu vida. Vas a poder enfocar la vida conforme a lo que sepas para qué y de qué querés ser libre. Hay personas que te van a decir, yo quiero ser libre económicamente. Ok, me parece bien, es válido. Yo quiero ser libre y por eso voy a estudiar, porque no quiero vivir en la esclavitud de que alguien me pague un sueldo. Bueno, está bien, eso también es válido. Pero no sea cosa que lo que hoy te da libertad, mañana te produzca esclavitud. Porque hay personas que proclaman querer ser libres y ponen todo su empeño en eso, y toda su vida se va en eso, pero después pasan los años, y lo que una vez lo pensaron como ideal de libertad, termina siendo algo que les genera esclavitud. Muchas veces, esto pasa mucho en lo financiero. Las personas trabajan muchísimo por tratar de tener algo económicamente, por asentarse económicamente. De hecho, la libertad que hoy se pregona tanto, la que está de moda, es fomentar que las personas puedan ser libres financieramente. Por eso hay tanto trucho dando vuelta que te vende que vas a hacerte millonario con 3 o 4 pases de magia. Porque las personas necesitan que les impulsen eso, ese ser libre. Pero cuando uno le pone demasiado énfasis a ser libre, por ejemplo, financieramente, quizás en algún momento se le vaya la vida en eso y termine siendo un esclavo del dinero. Por eso cuando la Biblia habla, Dios no tiene problema con el dinero. El problema es con ser esclavo del dinero. Con los ricos Dios no tiene problema. El problema es con los que aman más el dinero que a Dios. Tampoco Dios tiene el problema, lo tiene la persona, porque está esclavo del dinero. O sea, lo que Dios nos propone libertad no tiene absolutamente nada que ver con una libertad de este sistema, aunque este sistema va a tener que someterse a la libertad que Cristo nos dio. Decirle al de al lado, si querés, cuidado, no seas esclavo de lo que hoy querés ser libre. No sea que pregones libertad y después termines esclavizado. Y hablando específicamente de libertad,
Jesús tuvo 3 expresiones muy puntuales cuando caminó la tierra. Una, está completita en el capítulo 11 de Mateo, y después hay 2 que están juntas en el capítulo 8 de Juan. Cuando el Señor, Mateo refleja lo que el Señor dijo acerca de la libertad, aunque Él no habló específicamente la palabra libertad, entre los versículos 27 y 30 del capítulo 11, voy a leer la versión NBI, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, el Señor está diciendo, nadie puede conocer a Dios si yo no le doy la posibilidad de conocerlo. No hay manera. El hombre no puede conocer a Dios porque quiere, si Dios no le da la posibilidad de hacerlo. Y acá habla de la libertad que Él pregona. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. O sea, todos los esclavos. Esclavos del yugo de Roma y esclavos del yugo de la religión. Eso es lo que dice el Señor cuando dice trabajados y cargados. No era que había tenido un mal día en el laburo, no era que había tenido un día agotador y venía cansado, que se había peleado el esposo con la esposa con el esposo, que de acá nadie entiende eso porque no pasa, pero no era que eso había ocurrido ni con un hijo, ni con... No, acá estábamos hablando de un yugo del sistema romano, y estamos hablando del yugo de la religión, un peso que les presentaba la religión. Entonces Él dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y dice, lleven mi yugo sobre ustedes. El yugo es algo que se utilizaba para darle dirección a los animales, ¿sí? Se le ponía el yugo y lo llevaba para donde la persona necesitaba. Pero dice el Señor, vengan y lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Y cómo se lleva el yugo? Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan, tranquilos, no les voy a poner un peso que no van a poder llevar, pero sí los tengo que direccionar para que no sean anárquicos, sino que sean libres. Les tengo que mostrar la libertad para la cual los creé. Porque si vos me preguntás de qué tengo que ser libre, de vivir para lo que no estoy creado. Y Él nos propone una libertad de vivir para lo que Él nos creó. Este es un llamado que hace el Señor para que las personas puedan vivir verdaderamente libres. Y en el capítulo 8 de Juan afirma esto. Voy a leer la versión Dios habla hoy, de HH. Así no nos encasillamos, así somos libres de versiones. Dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Juan 8, 31 al 36. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién se lo dijo? ¿Que habían qué? Creído en Él. O sea, nosotros no somos judíos, no hay ninguno acá. Bien. No, bien, no, está bien si sos judío, no pasa nada, quiero decir. No, porque quedó como que medio antisemita el pastor era. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, pero nos dice a nosotros que se supone que creímos en Él. O sea, Jesús le va a decir esto a alguien no que no cree, no estaba haciendo una campaña evangelística. No se lo va a decir a alguien que no cree, se lo está diciendo a alguien que cree y que Él afirma que creían en Él. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, pero un hijo sí permanece para siempre en la familia. ¿Qué le está diciendo Jesús? Es más fácil echarlos, sacármelos de encima. Y yo no vengo a sacármelos de encima, yo vengo a hacerlos libres, porque son mi familia. Porque van a ser mi familia y porque seguirán siendo mi familia. ¿Pero cuándo? Si obedecen mi palabra, si me oyen a mí. O sea, el Señor les está diciendo, para mí sería más fácil a ustedes, esclavos del pecado, sacármelos de encima, porque no tendría que ir a la cruz. Pero no me los voy a sacar de encima.
los voy a liberar. Y dice, un hijo sí permanece para siempre en la familia. Ahí los está afirmando. Todavía no podía ocurrir que sean hijos, pero les está diciendo, van a ser hijos. Van a ser hijos. No se enrosquen con Abraham. Abraham no es su padre, les está diciendo. No te enrosques con tu viejo de acá. Es tu papá de acá y honralo por haberte traído al mundo. Como haya sido, no importa. Lo importante es que ayudó a que aparezcas. No pasa por tu papá, no pasa por tu descendencia. Pasa porque Él definió que seas hijo. Y un hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo con mayúscula los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Amados, como decíamos recién, alguien es libre no cuando hace lo que quiere, sino cuando puede vivir para lo que fue creado. Es en el momento que alguien comienza a vivir y experimentar libertad. Y nadie puede vivir para lo que fue creado si Dios no lo habilita para vivir de esa manera. Si el Hijo, por eso dice, si el Hijo los libera, ustedes van a ser libres de verdad. O sea, ¿qué significa esto? Si el Hijo los habilita, van a poder ser libres. Van a poder vivir verdaderamente libres. La palabra de Dios es Cristo mismo. O sea que es un habilitante para que podamos vivir en esa libertad. Cuando yo oigo la palabra y vivo conforme a esa palabra me habilita para que yo pueda vivir para lo que fui creado. O sea, libre. ¿Y cómo podemos vivir libres y continuamente libres? Porque es el tema que nos convoca hoy. Esa es una buena pregunta para hacerle al predicador. ¿Cómo podemos vivir libres y continuamente libres? Jesús lo define acá. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, conociendo la verdad, pero la verdad completa, y anunciándole a todo nuestro ser esa verdad completa. Hoy cantamos la verdad completa. Hoy estábamos cantando muerto en pecado y maldad. Eso es parte de la verdad completa. Porque en esa condición estábamos antes de que el Hijo nos permita vivir en su libertad. Pero eso no se puede quedar en un se terminó y acá terminó. Ahora soy libre. No, porque eso se tiene que afirmar día a día. Para eso está el entendimiento y el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Para que podamos entender cada día más y mejor la libertad que nosotros tenemos. Porque nadie va a ser verdaderamente libre. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar a ser jamás verdaderamente libre si antes no se reconoce que era verdaderamente esclavo. Esta gente le fue a decir a Jesús, nosotros no éramos esclavos de nadie. ¿Cómo me decís que yo soy libre? ¿O que puedo ser libre? Y Jesús les afirma, el que es esclavo del pecado no es libre. Y acá no se trata de los pecados, se trata del pecado como sistema de influencia que te secuestra y no te permite disfrutar de aquello para lo que fuiste creado. No te permite vivir de la manera que Dios te creó, no te permite disfrutar de los dones que Dios te dio. No te permite disfrutar de manifestar y de sacar al Cristo que vos tenés. Cuando hay una persona que no puede expresarse en el Señor, no puede dar a conocer, que vos le preguntás, ¿quién es Dios para vos? Y no te lo sabe decir, o no lo sabe experimentar desde el punto de vista de darlo a conocer con palabras de qué se trata la vida en Cristo, es una persona que todavía es esclava del pecado. No se trata de explicar a Dios, se trata de vivirlo y que con mis palabras limitadas, aunque sea, yo pueda definir quién es mi Dios. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿podés definir quién es Dios de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a lo que vos crees? Porque eso te va a permitir, y ahí yo sé las preguntas de ustedes, ¿y cómo es Dios de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Ven? ¿Podés orar libremente o cada vez que orás estás pendiente del pecado?
¿Podés orar libremente o cada vez que orás estás pendiente de los errores que cometiste, de las cosas que hiciste, de las cosas que vas a hacer, de lo que tenés que hacer mañana, de lo que necesitas para vivir? ¿Podés orar? Mejor dicho, vamos a empezar por ahí. Porque si no podés orar, no tengo tiempo ni para orar. No sos libre. Estás en una religión, aunque te prediquen la verdad. Yo necesito saber. ¿Puedo ser libre de las opiniones de las personas? ¿Puedo ser libre de las reacciones de las personas? ¿Puedo ser libre de las acciones que cometen las personas? Si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, marque. Si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, no tenés que recibir condenación, sino que tenés que recibir la notificación de que aún todavía el pecado te gobierna. ¿Y eso es malo o es bueno? No es ni malo ni bueno. Ese es un llamado de atención, es una alerta. Es darnos cuenta de que si yo no puedo vivir conforme a lo que fui creado, es que hoy estoy esclavo del pecado. Como sistema de influencia secuestradora de aquellos que son destinados a ser libres. O sea que nadie puede ser libre si verdaderamente no sabe que no lo era. O no sabe que no lo es. Génesis capítulo 3 nos da un entendimiento un poquito mayor acerca de nuestra esclavitud. Y quiero que nos podamos meter ahí. Ya definimos lo que era ser libre, pero vamos a definir lo que es vivir esclavo. Porque necesitamos definir. ¿Y cómo empezó la esclavitud? ¿Y cómo continúa la esclavitud? Génesis capítulo 3, entre el 22 y 24, en la próxima media hora intentaremos ver el síntoma, ver el diagnóstico y ver la solución. Y si no puedo, nos tomaremos media hora más. Nah. Dice, y dijo el Señor, ¿no? Ustedes se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva, todo eso ustedes lo tienen, ¿sí? Saben lo que ocurrió, Adán escuchó a Eva, por escuchar a Eva, mordió de lo que no tenía que morder y ahí empezó todo lo que no tenía que empezar, ¿sí? Y dijo Dios, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. El Señor cerró la posibilidad de que el hombre por sus propios medios pertenezca a su familia. Dios cerró. Hasta el momento que Dios hace esto, había un solo ecosistema, había un solo mundo, había un solo hábitat. Hasta el momento que Dios hace esto, era Dios y el hombre una extensión de Dios. Y los animales y las plantas y los pajaritos y las flores y todo lo que había era parte del mismo ecosistema. Estaba todo bajo un solo gobierno, el de Dios, y el hombre era solamente un administrador de ese gobierno. Había un solo ecosistema. Todos tienen la palabra ecosistema, ¿sí? Si hiciste séptimo grado la tenés, porque biología tuviste. O sea que tenemos todo lo que es un ecosistema. Pero para el que no lo tiene, vamos a de una manera pedagógica a definirlo, un mundo. De eso se trata, un ecosistema. En ese ecosistema, todo lo regía Dios. Y como decimos recién, el hombre simplemente era una extensión. El hombre era como el micrófono, Dios hablaba, el micrófono tomaba esa voz y salía por el parlante y se amplificaba. ¿Estamos claros? El hombre era alguien que solamente ejecutaba las órdenes
que Dios determinaba para que su ecosistema funcione. En ese ecosistema, lo que reinaba era la plenitud. Lo que reinaba era el reposo. O sea, lo que reinaba era la libertad, porque el hombre solamente se dedicaba a hacer lo que Dios determinó que haga y hacía para aquello para lo que fue creado. O sea, el hombre estaba pleno porque estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Pero el hombre echó mano de algo que Dios nunca le quitó ni le quitará, que es su voluntad. El hombre definió que podía ser más y mejor que Dios. El hombre definió que podía ser su propio Dios. Y empezó a tomar decisiones por afuera de lo que Dios, o pensar en tomar decisiones por afuera de lo que Dios había planificado. O sea, era libre, era pleno, pero quería más. O sea, era voraz. Como el hombre hizo lo que hizo, pasó lo que te acabo de leer. A partir de ese momento, todo se dividió en dos ecosistemas de vida. El de arriba y el de abajo. Hasta ese momento era todo uno, pero a partir de que el hombre decidió hacer lo que quiso, todo se dividió en dos. El ecosistema de Dios, que es el de arriba, y el ecosistema del hombre, que quedó acá abajo. O sea, el ecosistema de la libertad y el ecosistema de la esclavitud. El hombre fue diseñado para vivir en el de la libertad, pero el hombre decidió que tenía la potestad de decidir cómo quería vivir y definió quedarse con el ecosistema de esclavitud. El hombre no pensó que iba a ser secuestrado por el pecado. El hombre simplemente pensó que iba a poder gobernar por sobre Dios. Pero cuando muerde del fruto, queda bajo un ecosistema gobernado por el pecado. Y por consecuencia, por el gran influenciador que es Satanás. Por eso, con esto te explico por qué las cosas que pasan en este mundo, a veces la gente se enoja y dice, ¿dónde estaba Dios? Dios está en el ecosistema de libertad. Y el hombre definió estar en el ecosistema de esclavitud. ¿Qué le pasó al hombre al quedar en el ecosistema de esclavitud? Automáticamente se le apagaron las luces. O sea, el hombre se le apagó el espíritu. El hombre se le apagó todo. Quedó en tinieblas, quedó en oscuridad, quedó en ignorancia. Cuando queda en este ecosistema, cuando todo se divide, el hombre queda automáticamente ignorante. ¿Ignorante de qué? Ignorante del ecosistema de vida. O sea, del ecosistema de Dios. El hombre quedó viviendo literalmente a tientas. ¿Sabes qué es lo de a tientas? Por eso el hombre lastima. Porque está. Y en el medio, si vos te pones adelante de alguien que está todo el día, en algún momento te va a golpear, te va a pegar, te va a lastimar. El hombre quedó a tientas, golpeando, lastimando, y enojándose cuando lo golpeaban y lo lastimaban. Vos imagínate, uno solo haciendo así no pasa nada, lo esquivamos. Imagínate si todos los que estamos acá empezamos, nos matamos a cachetazos, amado. Vamos a terminar todo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¿Quién le pegó? ¿Quién pegó? ¿Quién le pegó a mi amigo? Y ya no sabés quién le pegó a quién. En pocas palabras te estoy describiendo el mundo que vivimos. Mundo esclavo, metido adentro de un ecosistema que está todo oscuro. Solamente guiado por los sentidos físicos. Pero nada conoce el hombre del mundo espiritual. O del ecosistema de Dios, mejor dicho. Al hombre solo se le permite ver lo que el hábitat en el que está le permite que vea.
solo ve lo que puede este hábitat mostrarle. Por eso cuando al hombre en este hábitat le proponen libertad, sí, vamos a ser libres, vamos a seguirlo a este, vamos a seguirlo a este. El hombre sin Dios siempre busca un Mesías, porque está diseñado para ser salvado. Nosotros estamos diseñados para ser salvados por Dios. Pero cuando no encontramos la salvación en Dios, el diseño está. Entonces el alma que busca siempre un Mesías que lo salve. Y ahí aparecen todos los mequetrefes estos hablando de libertad. Porque todos estamos buscando un Mesías, un Salvador. Cuando el hombre no está posicionado bien en Cristo, espera que alguien lo salve de afuera, constantemente. Así que el hombre, al separarse de Dios, perdió el sentido de la plenitud, perdió el sentido de la completitud y perdió el sentido de la libertad. Por eso, si yo te pregunto, ¿libertad qué es? Antes de tener esta conversación, vos me ibas a decir una definición propia. Cada uno tiene su propia definición de libertad, porque se perdió el sentido original de la libertad en esa separación. Y como se perdió el sentido de la libertad, como se perdió el sentido de la completitud, como se perdió el sentido de la plenitud, el hombre empezó una carrera. Decile a alguno que tenés, empezamos una carrera. ¿Y qué carrera empezó el hombre? El hombre empezó, hombre y mujer, sí, todos estamos claros en eso. Empezaron las personas la carrera por ser felices. No sabe lo que es la plenitud porque está ignorante. No sabe lo que es la libertad porque está ignorante. No sabe lo que es la completitud porque está ignorante. Entonces, ¿qué empieza a buscar el hombre? El hombre empieza a buscar ser feliz. Y ahí tenés para ser dulce. Porque todo el mundo sabe cómo ser feliz. Todo el mundo tiene la receta para ser feliz. Ahí es que cuando el hombre empezó esta carrera, comenzó su desgastante proceso para ser alguien feliz. Empezó a tratar de hacer para ser. Si conoces personas que tratan de hacer para ser, ahí tenés a los grandes teólogos, a los grandes pensadores. No, porque yo tengo esto, yo. Cuando hay alguien que usa mucho yo, es porque es alguien que está tratando de ser haciendo. Y eso es propio de una naturaleza que está a tientas, que está ciega y que está esclava. Empezó el proceso de tratar de ser reconocido, el proceso de ser valorado, el proceso de ser aceptado. A mí me tienen que valorar lo que hago, a mí me tienen que aceptar por lo que hago, a mí me tienen que reconocer lo que hago. De una u otra manera, el hombre sin Dios siempre busca eso. Ahí tenés las madres, los padres que les dicen a su hijo, no valoras nada de lo que hago. Claro, porque todos tenemos una necesidad de ser aceptados. Y yo entiendo cuando hacemos y decimos eso, a veces hasta para que llamarle la atención a nuestros hijos. Pero la realidad, amados, que es parte de una naturaleza. Es el largo proceso del hombre por tratar de ser feliz con algo. Por eso ahí tenés a los que van al gimnasio y sacan fotos. Claro, porque necesitan ser aceptados. La típica foto del fisicoculturista delante del espejo. Porque necesita aceptación, necesitan valoración. Ahí vos tenés los jugadores de fútbol. Cuando entran a la cancha, no aplauden a la hinchada, le están diciendo gracias porque me estás reconociendo. Todos empiezan a necesitar ser aceptados. ¿Viste que bien jugué? ¿Viste que bien hice esto? ¿Viste que bien hice aquello? La mayoría de los problemas de los vinculares en los matrimonios, en las familias, en las congregaciones, todo empieza por personas que necesitan ser reconocidas, valoradas y aceptadas. Esto es parte de una naturaleza. Hay personas que quieren ser líderes, pero no para ayudar a otros,
sino para que los reconozcan, para que alguien sepa que existo, para que alguien sepa quién soy, para que alguien... No importa cómo está mi vida, pero mientras me digan líder, yo soy feliz. Que es un proceso de necesidad, de una voracidad del alma. Y cuando son líderes, van a querer otra cosa. Porque el alma es voraz por sí misma, porque busca ser feliz de alguna manera. Y por eso ahí arrancan los vicios y arrancan todas las cuestiones que el hombre anda buscando por afuera, cuando la realidad es que Cristo ya lo solucionó. El tema es que vive en un sistema de esclavitud y escucha. Necesitas esto, necesitas esto, necesitas esto, necesitas lo otro. No sé si ustedes se acuerdan, había un programa que se llamaba Feliz Domingo para la Juventud. ¿Sí? ¿Los que no se acuerdan? No importa. Y dentro de ese programa, acá me hacen, claro, 18 años, ¿qué se van a acordar? Pero dentro de ese programa había una parte, ¿no? Un juego, que era que a los chicos le ponían una venda y tenían que recorrer un caminito. Y en ese caminito había obstáculos. Entonces el de atrás lo iba guiando. Y le decía, levantá la pierna derecha, levantá la pierna izquierda. Primero bajá la derecha, ¿no? Porque si no se iba a pegar un golpe. Y ahí, agachate, levantate, veo como en la iglesia, levante sus manos, baje sus brazos. O sea, y le iban dando instrucciones. Bueno, así más o menos es la vida de esclavitud que propone el secuestrador, o sea, el pecado. Ojos vendados. Levantá, ahí, levantá la pierna derecha que vas a ser feliz. ¡Oh! Y ahora levantá la izquierda. Y ahí te la hace levantar las dos juntas para que te pegues el palo de tu vida. Y yo decía, pero al final, nunca llego, me esfuerzo pero no llego. Claro, porque es una carrera voraz. No hay manera. Fíjate lo que hoy día, yo cuando, ¿se acuerdan los más grandes? Íbamos a los fichines, íbamos a las máquinas, a los jueguitos electrónicos. ¿Y cuál era la hazaña? Decías, wow, di vuelta a la máquina. ¿Qué era dar vuelta a la máquina? Algunos se ríen. ¿Qué era dar vuelta a la máquina? Llegabas al final y arrancaba de nuevo. Sí, eso eras el héroe de Sacoa. Eras el... Wow, y vos que te paraban todos a mirar vos con la máquina ahí, troco. Porque claro, era el flipper. Era el boom. Ahora, todos los jueguitos de ahora que les dan a los chicos, si ustedes observan, ninguno tiene final. Nivel 782.425. Este es el Candy Crush. Y todos sus derivados. Y la gente... ¿A dónde querés llegar? Sería la pregunta. Y quiero decirte que no vas a llegar nunca. Porque no llegás a nada. Eso es la muestra de lo que es vivir la vida en el sistema de esclavitud. Nunca llegás, pero siempre tenés una propuesta para sentirte realizado, que pasaste de nivel. Pero ¿a dónde querés llegar? Sería la pregunta. Y yo tengo una respuesta. Cada día llegás a ser más esclavo de tus necesidades. Y yo de las mías. En este proceso de ser reconocido, aceptado, de hacer para hacer, el secuestrador hace lo que quiere con las personas. Hizo lo que quiso y hace lo que quiere. Porque no hay peor manera de vivir que siendo un títere del pecado. Eso no significa de los pecados, porque los pecados son lo que se ve del pecado. Siendo un títere de ser alguien. ¿De qué trata de abstraerte, de sacarte el pecado? ¿De qué trata de generar oscuridad en vos? Que no te enteres de que ya sos alguien. Y fuiste diseñado específicamente para ser un alguien que haga retroceder a las tinieblas en esta tierra. Y una vez acabado todo, disfrutar en la plenitud de la libertad con el Padre. Pero así como hubo un origen para ser esclavo, y es lo que estamos detallando, estamos hablando del origen de la esclavitud.
Decile al de al lado, si querés, así como hubo un origen, hay un hasta. Hubo un origen, pero hay un hasta. Hay un momento que esa esclavitud pasa a ser esclava. Y esa es la buena noticia. Ese hasta es hasta que la palabra nos da entendimiento sobre el secuestro y sobre el secuestrador. Cuando la palabra nos da entendimiento sobre el secuestro y sobre el secuestrador, es el hasta que se produce en nuestras vidas. Y eso podés tener 30 años de creyente, 5 minutos o 10 años, no importa. Hay un momento que la palabra es hasta. Hay un hasta de Dios. Es cuando la palabra es revelada, cuando el velo se corre. Pero yo escuché tantas veces acerca del Señor y recién ahora me cayó la ficha. No, es que estabas en un proceso. Estaba el cincel golpeando ahí, pa. O el cortafierro, si querés ser un poquito más tosco, ¿sí? Y le estaba dando, o la maceta, pa, hasta que se abrió. Y yo estoy convencido que la palabra hoy abre el entendimiento. Porque la palabra trae entendimiento del secuestro. Eso es lo que nosotros llamamos convicción de pecado. Convicción de pecado es, uy, no, la que me mandé. Eso es lo que decimos nosotros, ¿o no? No, lo que hice, lo que dejé de hacer. No, la convicción de pecado es convicción de secuestro. Es que me doy cuenta de que estoy secuestrado. Y me doy cuenta de que solo no puedo salir. Ahí se produce la convicción de pecado. Convicción de pecado legalista es arrepentite de todos tus pecados. Convicción de pecado según Dios es te doy luz para que te des cuenta de que ese secuestrador no tiene poder porque yo lo vencí en la cruz. Esa es la convicción que Dios nos da. Estar convencido. ¿Saben lo que es convicción? ¿Saben de dónde viene convicción? De convicto. ¿Y qué es convicto? Y convicto es un esclavo. Por eso Pablo decía, convicto soy de Jesucristo. Pero hay una diferencia. Yo salgo de un secuestrador a alguien que me propone libertad. Salgo de alguien que no le importa para qué vivo a alguien que me diseñó para vivir de acuerdo a un sistema de plenitud y libertad. ¿Qué es el arrepentimiento? Es salir del secuestro a la libertad. De eso se trata arrepentirse. Amados, el hombre fue secuestrado por el pecado, pero desde el mismo momento en el que el hombre fue secuestrado por el pecado, a partir de ese momento se activó su libertad. Porque la libertad estaba diseñada antes de que el hombre piense en existir, la libertad ya estaba diseñada. El Señor ya lo había hecho libre, para que cuando el pecado haga lo que iba a hacer, secuestrarlo, en ese momento que se activó el secuestro, en ese momento se activó la libertad. No es que empezó, se activó el plan de libertad. Y ahí es donde aparece la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es la continua y plena conciencia de que el pecado nos aparta del diseño para el cual fuimos creados, pero nos da entendimiento de que en Cristo somos libres para vivir según ese diseño. La cruz nos reinsertó para ser verdaderamente libres. Por eso Él les dijo, conocerán la verdad. En ese momento era tiempo profético, porque la cruz no se había efectuado. Pero a partir de la cruz conocen la libertad, y esa libertad es la que te permite vivir libre. La cruz que dice, están vivos porque están resucitados y son libres. ¿Para qué? Para ser verdaderamente útiles para lo cual Dios los creó.
Si este micrófono no generaría lo que genera, un instrumento de absorción de sonido para luego enviarlo a un lugar y amplificarlo, y estaría siendo usado para otra cosa, este micrófono sería un esclavo. Este micrófono disfruta de ser usado de la manera que está siendo usado. De la misma manera nosotros, cuando empezamos a ver la verdadera libertad de vivir para lo que Dios nos creó. Cuando todo nuestro ser es notificado de la razón de nuestra existencia, hay un espíritu de resurrección que empieza a vivir en nosotros. Hay algo interior, por eso el Señor dijo, del vientre, del interior de ustedes, correrán ríos de agua de vida. ¿Qué va a correr? Resurrección. 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 Es como una cosa dentro que te empieza a pasar. Es como una revolución interna. Por eso cuando hablamos de vivir libre y continuamente libres, podemos irnos a la Escritura. Dice Filipenses 2:13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino más en mi ausencia, dice el apóstol Pablo, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra ocúpense significa hagan producir hacia afuera. Hagan producir hacia afuera vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios sabe cómo hablar a nuestro corazón para que nosotros hagamos lo que Él ha definido que hagamos y vivamos en plena libertad. O sea que ¿cómo vivir libre y continuamente libre? Acá el término salvación no habla de salir del infierno. El término salvación es soteriam y habla de libertad. O sea que si ponemos las cosas tal cual fueron escritas, lo que acá estaría diciendo es, ocúpense, hagan producir vuestra libertad hacia afuera. Hagan producir vuestra libertad con temor y temblor. Ese temor y temblor no es tengan miedo. Da la idea de tener un jarrón valioso en la mano. ¿Y cuál es tu temor? Que se te caiga y se rompa. Pero vos no tenés miedo que te van a castigar si se te rompe el jarrón, sino que como valorás el jarrón, vos no querés que se te caiga, no querés que se te rompa. De eso se trata con temor y temblor, que el jarrón no se les caiga. Ahora, no solo no se tiene que caer, sino que vamos a hacer más jarrones, porque naciste para producir jarrones. Y esos jarrones que vas a producir van a ser tu sustento, porque vas a vivir de esos jarrones. De eso se trata la libertad, que al vivir para lo que fuimos creados, nuestro sustento se manifiesta de parte de Dios. Emocional, físico, financiero. Esto no implica que no tengamos que ocuparnos, trabajar, estudiar y demás. Implica que todo lo que Dios previó que hagamos en la tierra tiene sustento. Porque nosotros salimos de un sistema que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Salimos de ese sistema. El pan puede ser de dos maneras. El pan número uno puede ser el sustento diario financiero. Pero el segundo pan, y ese es el puntual que habla ahí, te ganarás la palabra, te ganarás la aceptación de Dios esforzándote. Nosotros salimos de ese sistema y fuimos puestos en un sistema que dice que somos aceptos en el amado. Nosotros somos aceptos en Cristo. Y no hay nadie que lo pueda, eso no hay nadie que lo pueda refutar.
Ahora, nadie puede ocuparse de su libertad si no sabe de qué fue libre. Por eso recién estábamos hablando de que fuimos libres. O sea, nadie puede valorar lo que desconoce. Yo no puedo valorar, por eso cuando a vos y a mí nos predican el Evangelio, el Señor te va a dar esto, y claro, vos querés la vida color de rosa, el Señor te invita a Disney, y bueno, dale, vamos a Disney. Nadie te dijo que eras un esclavo. Yo tengo que valorar el secuestro, pero no para decir, uy, qué lindo que se está secuestrado, no, valorar de dónde salgo. Por eso a veces las personas dicen, yo valoro de dónde Dios me sacó del alcohol, me sacó de las drogas, me sacó del adulterio. No, amado, sí, eso fue la consecuencia. Dios te sacó de estar secuestrado. Porque cuando Dios te sacó de ahí y te puso en su hábitat de vida, a medida que el entendimiento es renovado, a medida que vamos respirando el aire donde estamos posicionados y cada vez más, y la palabra produce que respiremos ese aire va reformando mi corazón. Y como dijimos hace un tiempo, no me afecta el pecado del otro y tampoco me afecta la secuela del secuestro. O sea, no tengo que andar viendo cómo perdonar. Ya empiezo a tener una naturaleza de reconciliación, entonces el perdón se manifiesta. Hay personas que se cargan por perdonar, se generan una mochila. Tengo que perdonar, y si no perdono no soy libre. No, amado, si perdonas en tu fuerza tampoco vas a ser libre. El perdón es una naturaleza que se produce en nuestro interior a través de la resurrección, que empezamos a vivir y empezamos a experimentar por causa de la cruz y haber sido trasladados a un ecosistema de vida. Amados, era tan fuerte el poder del secuestrador. Yo quiero que vos valores esto. Era tan fuerte el poder del pecado que solo se podía salir de ahí muerto. La única manera que había de salir del poder del secuestro del pecado era muerto. Un esclavo no puede hacer libre un esclavo, estamos claros con eso. Te puede dar un mejor lugar dentro del lugar de esclavitud, pero un esclavo nunca va a poder ser libre, hacer libre un esclavo. La demanda era que alguien muera, y ese que muera por todos los que habían estado secuestrados los redima, o sea, pague el precio. Pero ese que muera no podía ser alguien que esté bajo esa maldición de esclavitud. Porque no hay esclavo que pueda autoliberarse. Ahora, ¿qué tenía que pasar? Un libre se tenía que identificar con los esclavos para liberarlos. Alguien totalmente libre. ¿De qué? Del secuestrador. Y de todos sus frutos. Por eso dice la Escritura en Filipenses 2, 5 a 11. No lo voy a leer ahora, después léanlo ustedes. Dice que Jesús, o el Señor, en el cuerpo de Jesús, se hizo a semejanza de hombre. Dice, fue hecho en semejanza de hombre. ¿Saben qué significa eso? Se identificó con los esclavos. Parecía un esclavo, pero no lo era. Eso significa que él tuvo que hacerse a semejanza de hombre. ¿Y para qué? Y acá viene a decirle a alguno, acá viene la mejor parte de la buena noticia. Mirá lo que es, la mejor parte de la buena noticia. Amados, Jesús absorbió al secuestrador y absorbió a los secuestrados en su cuerpo. Él absorbió al secuestrador. El poder del secuestrador quedó absorbido por él. No existió más ese secuestrador. Fue absorbido por Dios. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Absorbiéndolo en su cuerpo. Pero también absorbió a los que estaban secuestrados. No dijo, yo solamente absorbo el pecado. Absorbo el pecado y a todos ustedes, porque están todos contaminados. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios.
fueron destituidos de la posibilidad de acercarse a Dios porque están contaminados. ¿Por qué el hombre no se puede acercar a Dios si no es por Cristo? Porque está contaminado. Amados, el secuestrador quedó sin poder en la cruz y los secuestrados pasaron a ser libres. ¿Saben cómo fue? Es absorbo y todo lo que tengo acá lo envío. Absorbo, mueren todos en mí, pero lo único que queda muerto es el poder del pecado. Porque los que estaban acá que absorbí, que son los que creen en mi nombre, los absorbo y los resucito. De eso se trató la cruz. Todo fue absorbido ahí. No hay nada que te pueda gobernar si no querés. Hacer producir la salvación es extender al máximo los límites de nuestra libertad. ¿Saben cuál es nuestro límite cuando nosotros entendemos el encuadre que nos dio Dios, el hábitat, el ecosistema en el que nos puso? ¿Saben cuál es nuestro límite? Nuestro único límite es Dios. Nosotros no tenemos límite. Pasamos a ser ilimitados. Por eso el Evangelio no se trata de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Las personas están muy, no sé si se entiende el griego acá, voy a decir una palabra en griego, están enfrascadas, están enroscadas. ¿En qué se puede hacer y qué no se puede hacer? El Evangelio no trata de qué se puede hacer y de qué no se puede hacer. Se trata de que sos libre y que asumas tu libertad y que cada día seas más libre. ¿No es? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si no sirve para nada? Los pastores son todos iguales. Sí, ponele, no somos todos iguales porque no hay una persona igual a mí, gracias a Dios. Y ustedes tienen que dar gracias a Dios que no hay otro como yo. Pero amados, esto se trata no de para qué voy, se trata de incorporar palabra de vida para que yo no solo sea libre y entienda mi libertad, sino que la haga producir, que sea cada día más libre, porque más expando la libertad, más alejo la esclavitud. Cuanto más expando la libertad, más lejos va a estar la esclavitud de mis hijos, más lejos va a estar de mi familia, más lejos va a estar de mi país, más lejos va a estar de todo ámbito donde yo esté moviéndome o donde se mueva su iglesia. De eso se trata, hacer producir la libertad. No se queden con el jarrón, hagan producir ese jarrón. Porque en eso de hacer producir, Dios se autoproduce constantemente en nosotros. Hay personas que dicen, estoy estancado, estoy aburrido, me cuesta, tengo angustia. ¿Sabe por qué se produce eso? Porque no se está haciendo producir la salvación. No está haciendo la salvación de esa persona. No está cumpliendo el fin para lo que fue dada, que es para librarlo, pero para que promueva esa libertad hacia afuera. Amados, ¿cómo se extendería esa libertad? La libertad se extiende cuando creo y participo del proceso de la cruz. ¿Cómo es el proceso de la cruz? Es la muerte, la sepultura y la resurrección. Que yo vivía en muerte, pero fui muerto en la cruz, fui sepultado y resucitado. Yo tengo que permitir ese paso. Tengo que permitir que la cruz me traspase de tal manera que mi sistema pensante y mi sistema de creencia dejen de proclamar que soy un esclavo del sistema y proclamen que soy un esclavo de Cristo, porque si soy un esclavo de Cristo, como dije recién, mi límite es Dios. Se trata de desaparecer para vivir en el poder real del Evangelio. ¿Saben qué es? Es desaparición para aparición.
Señor nos hace desaparecer, por eso la sepultura, por un tiempo, para que en la resurrección de repente aparezca. Y cuando aparezca un resucitado, todo ese ámbito empieza a demandar resurrección. La resurrección de Cristo empieza, esas personas que rodean a esa persona, de una manera u otra en su corazón empiezan a demandar resurrección. Ya no demandan, quiero que alguien haga algo conmigo, no. Hay algo en su interior que empieza a tener necesidad de ser libre. Es desaparición para aparición. Amados, el pecado secuestró al hombre para evitar su funcionamiento. Por eso alguien en pecado no es alguien que hace lío, alguien que lo hace, pero no es eso. Alguien en pecado es alguien que está fuera de funcionamiento. Por eso cuando dice que dejó las 99 que funcionaban y se fue a buscar la que faltaba, fue a buscar no el hermanito que se enojó porque no lo saludaron en la puerta. Amado, fue a buscar al que estaba fuera de funcionamiento. ¿Para qué? Para traerlo y activarlo y enviarlo para que funcione. Porque la mentalidad de Dios es mente de todos. Si Dios, el Señor dijo que son 1000, son 1000, no son 999. Y si hay alguien que falta, el Señor va a insistir con ese que falta. Y si le tiene que quebrar las piernas, le tiene que quebrar los brazos, le tiene que quebrar la nuca, le tiene que quebrar las cervicales para que entienda, lo va a hacer de la manera que lo tenga que hacer. Porque en algún momento esa persona tiene que reaccionar y darse cuenta que el funcionamiento es para 1000 y no para 999. Alguien en pecado es alguien que fue apagado de la razón de su existencia. Por eso no es libre, porque no vive para lo que existe. La persona que está en pecado es alguien que no vive para lo que existe. Pero cuando por la cruz, y decirle de vuelta al de al lado, otra de las mejores noticias. Pero cuando por la cruz el hombre se vuelve a Dios, se enciende todo por dentro. Las luces que estaban apagadas se empiezan a encender. Su vida pasa a ser un mundo lleno de luces. Por eso Él dijo, ustedes son la luz del mundo. No se trata de que anden predicando a lo loco cualquier cosa. No, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Mirá al de al lado y decís, vos sos parte del ustedes son la luz del mundo. No te apagues. No permitas que el secuestrador te apague. Porque el secuestrador no tiene ya poder sobre tu vida, salvo el que le quieras dar. Amados, cuando el Señor dice ustedes son la luz del mundo, ¿cuántos saben que, todos tienen luces cerquita? Esa luz no funciona por sí sola. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son las luminarias del mundo, pero yo soy la energía que produce la luz, dice el Señor. Van a comprender que la energía y el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que opera en ustedes para que sean esa luz. Por eso, amados, no se enrollen con el pecado ni con los pecados. Enróllense en el poder de resurrección. No anden buscando cómo salgo del pecado. Busquen enamorarse de la perfección de Dios. ¿Cuál es mi oración para dejar de pecar? Señor, yo sé que vos venciste el pecado, venciste a la muerte. Y sé que me amaste primero y por eso me das la posibilidad de amarte. Yo te quiero amar con más pasión. Así que te quiero ver, te quiero conocer con todo tu esplendor. Enrollate en la santidad de Dios, pero no en la santidad que habla el sistema legalista. Enrollate en el conocimiento de la hermosura de Dios.
¿Y cómo hago? Señor, quiero ver tu hermosura. Quiero conocerte. ¿Sabes qué te va a pasar? Te van a empezar a pasar cosas adentro que no las vas a poder describir. Y gloria a Dios que no las puedas describir. Porque cuando las describiste, las pasaste por la mente y ahí la arruinaste. Pero si te empieza a pasar ese no sé qué, no sé por qué, la verdad que ahora no me molesta lo que antes me molestaba, no me perturba lo que antes me perturbaba, amo al que antes lo quería matar. Señor, tengo un deseo irrefrenable de servirte y de hacer algo para que todo el mundo conozca de tu vida. Ay, amado, es el Señor mostrándote la hermosura de su santidad. Deja de pelear por ser y viví para hacer lo que Él diseñó. Para eso nos amó primero, para que nos enamoremos de su perfección y seamos plenamente libres. ¿Sabe? Mira qué tremendo que es el Señor. Nos amó para que nos enamoremos. Nos amó, sembró su amor, sembró su fe, sembró su resurrección en nosotros, para que nosotros nos enamoremos de Él, para que lo conozcamos cada día más plenamente. Yo sé que hay fervor por conocerlo. Algunos lo manifiestan de una manera, otros de otra. Y hay otros que se decepcionan y dicen, pero yo al final no te conozco, y al final mirá cómo viven ellos que te conocen, y los demás, ¿qué nos queda a nosotros? No, amado, de una manera u otra, todos conocemos al Señor. Permití que Él, como dice acá, el Espíritu da el querer como el hacer según su beneplácito. Permitile a ese Espíritu que te hable y te diga el formato en el cual vos fuiste diseñado para conocerlo. Porque capaz que el que tenés al lado lo conoce de una manera tremendamente estratosférica. ¿Viste? Esas personas que, no sé, hacen cosas que vos decís, ¿qué le pasa a este? Está todo el día, y vos decís, a mí no me pasa eso. Yo una vez estaba en una ronda de oración con un predicador famoso. Y éramos varios, estabas vos, ¿te acordás? Estábamos con Sandra. Y éramos un montón. Y el predicador oraba a uno, oraba al otro, el otro lloraba, se quedaba. Pasó por al lado mío y dijo, hay mucha fe acá. Y siguió orando. Y yo me quedé. Porque encima, viste, cuando lo ves venir vos hacés. Porque querés que te ore, que te diga todo lo que... Querés ser como la samaritana, me ha dicho todo lo que sabe, todo lo que era. Y no, ¿ves? Pasó, hay mucha fe acá. Gordo, el de al lado, se tiró también. Digo, pero... ¿Y qué fue mi cabeza? No, al final Dios conmigo no es. Dios a mí no me ama. Está todo mal conmigo. Pero vos sabés que entendí con el tiempo, ese hay mucha fe acá. No es que hay mucha fe mía. Yo te di un diseño y lo vas a conocer, porque yo soy la fe que te permite conocerme. ¿Y sabes qué? Después vino todo lo demás. Después me empezaron a pasar esas mismas cosas. Pero Él no quería que lo conozca por el fuego. Todo tiene el relato del profeta Elías. El profeta Elías se metió en una cueva y esperaba que Dios venga en un huracán, en un torbellino. Ahí viene Dios y los muchachos de Dios y todos los ángeles ahí cantando con los bombos, con las banderas. Y Elías oraba, ahí viene el Señor, ahí Ramacanda, ahí Yarabacanda. Como la banda, y todos saltando, esperando que venga el Señor. Y de repente, ayúdame, Guido. El Señor, apacible, Silvito. Más chiquito fue. Así apareció. Esperó. Y el Señor se le apareció. Silva apacible. No necesitas grandes cosas. Simplemente disponete. Vas a ver cómo lo vas a ir conociendo. Cada día con más entendimiento. Tu mente se va a renovar. No te pelees más con el pecado. Focaliza en el Señor de señores y Rey de reyes. Focaliza ahí. Amados, con esto termino. Si querés ponete de pie.
¿Por qué te digo todo esto? Porque si nos enrollamos con el pecado, nos va a faltar fe. Vamos a decir al final siempre lo mismo, nunca lo logro, siempre me falta algo para lograrlo, siempre me pasa esto y nunca termino. Si me enrollo con el pecado va a faltar fe. Pero si miro a Dios y exalto su perfección, volveré a funcionar para aquello, para lo que fui diseñado. Sé libre. Dedícate a funcionar y vas a ver cómo esa potencia llamada Cristo cada día es una realidad mayor en tu corazón. Amados, mi participación de hoy terminó. Yo quiero que puedas llevarte esto recontra atesorado en el corazón, que puedas empezar a entender cada día con más claridad cómo el Señor, en su perfecto amor, nos permite ser libres y cada día más libres. Libres y continuamente libres. ¿De qué se trata el amor de Dios? De que te amó para que seas libre, para que vivas para lo que fuiste diseñado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias por la libertad que manifestaste. Gracias, Señor, porque nos invitás a conocerte con más claridad, con más entendimiento. Pero ese entendimiento y esa claridad los pones vos. Nosotros solo, Padre, nos pedís que pongamos la disposición a conocerte. Señor, para el que te conoce, que se profundice ese conocimiento. Para el que está buscando conocerte, Señor, que no haya frustración, sino que haya perseverancia, que haya un entendimiento de que en la perseverancia estará el conocimiento pleno de Cristo. Señor, que el poder que tenía el secuestrador y que quedó como reflejo en nosotros sea cada día menor, porque podemos cada día conocer más acerca de esta libertad llamada Cristo. La verdadera libertad no es una cosa, es Cristo mismo. Gracias, papá. Gracias, Señor.